Julián Viñuales, en los tiempos de Internet, ¿para qué sirven los libros de música? Esto es Subterfuge Radio. Julián Viñuales, proyecto de batería, editor de libros de música y de libros de ficción también, y arqueólogo. Bienvenido a La Música También se lee. Muchísimas gracias, Pepe. Un placer. Oye, ¿tú te acuerdas de aquel primer disco que a ti te voló la cabeza? Aquella primera canción que te hizo pensar, wow. Pues me acuerdo perfectamente, y es un álbum doble en directo de un guitarrista norteamericano que se ha dejado ver por aquí muchas veces, y concretamente, digamos, es el álbum de la gira que hizo en el año 1983. La verdad es que eso ya me califica como abuelete melómano. Más que boomer, ya. Exacto. Más que boomer. Y es una canción que compuso Pat Metheny para el Pat Metheny Group, que lleva por título Song for Bilbao, canción para Bilbao, y cuya, digamos que esa grabación en concreto del año 63 es una grabación con la que sigo despertándome casi todos los días de la semana en la ducha. ¿En la ducha? O sea, pero, que sigo... ¿y qué tenía? ¿Te recuerdas que tenía aquella canción que te...? Bueno, tenía una formación, la verdad es que estaba, pese a ser una grabación en directo, contaba con la aportación de un percusionista brasileño, Naná Vasconcelos, que a mí es un tipo que me ha fascinado siempre y que nos dejó ya hace unos años, y que introducía una paleta, digamos, de sabores y percusiones con las que no había trabajado el grupo todavía, y esa versión en concreto es una auténtica maravilla. Es el imperio de los sentidos trasladado al escenario del Festival de Jazz. Porque para quien no te conozca ya se habrá dado cuenta que tienes una cierta querencia por los estilos libres del jazz y también la música latina en general, digamos, ¿no? ¿Pero eso se escuchaba ya en tu casa o cómo...? Eso lo descubrí, fíjate, en la radio, como siempre. La radio ha sido el vehículo, yo creo que por el que, digamos, hemos accedido a las músicas que seguimos muchos venerando, y ya en aquel año, cuando yo estaba escuchando reggae, punk, y era también, ¿Punk digamos, también escuchaba todo, escuchaba rock duro, escuchaba new wave. La verdad es que tenía un paladar muy ecléctico, pero de repente me suceden dos cosas en el 83. Por un lado, voy al concierto de Weather Report del 26 de mayo del 83 a las 8:30. ¿Cómo te acuerdas? No me olvido de ese día, un concierto de 3 horas y media, con la cabeza absolutamente volada por ese cuarteto inolvidable también. Y en Andorra, en una de esas expediciones a Andorra que se hacían antaño para ir a buscar discos, a comprar vinilo, con los descuentos que tenía Andorra en aquella época maravillosa, me tropiezo con este álbum doble en directo, una edición de ECM, de Editions of Contemporary Music, maravillosa como todas las suyas, y escucho la versión en directo de ese tema y desde entonces me quedé prendado. ¿Y de qué edad estamos hablando? Estamos hablando, pues tenía yo 16 años. ¿Y qué tipo de discos habían en tu casa antes de que un poco empezaras tú como a comprar tu propio material? Bueno, en casa, padre, que se revuelva en paz en su tumba, escuchaba, era un melómano, un gran aficionado a la música clásica, pero también a la música brasileña. Y digamos que los discos de María Creusa, de Vinicius, de Tuquiño, de un montón de gente desfilaban por la discografía familiar desde hacía mucho tiempo. Y eso fue lo que me hizo, digamos, empezar a buscar, cual arqueólogo curioso, entre la colección de los discos de la colección del jefe, o del viejo, vamos a decir, y allí empezó todo, y también, curiosamente, gracias a la intervención provincial de mi vecino de la escalera, que es uno de los socios de Cultrum, Octavio de Daniel, ahora entraremos, y que es un coleccionista y un melómano y un auténtico enfermo y gran aficionado. ¿Como de discos también? Bueno, lo que hacía era bajar cada tarde a su casa a escuchar música. Vale. ¿Y qué tipo de música escuchaba él? Y ahí él escuchaba sobre todo, digamos que también fue un descubrimiento para mí, lo que se ha dado en llamar prog rock o rock progresivo,
en todas sus derivaciones, el rock sinfónico, el Canterbury Sound, la escuela alemana, en fin, realmente fue una experiencia, un auténtico proceso de conversión a la música más vanguardista de aquellos años. Y eso, inevitablemente, como a tantos otros le sucedió, fue lo que nos llevó a compartir esa afición común digamos, por el jazz rock, digamos, que esa música que se hermanaba entonces con digamos, lo más granado del prog rock, y por ahí arranca un poco mi interés en todo el universo de la música afroamericana, digamos, en su etapa más experimental y vanguardista, y a partir de ahí ya me fui remontando en el tiempo hacia otras épocas, ¿no? Pero ese es un poco el origen de La Perdición. ¿Y cómo de ahí vamos a ese proyecto de batería? ¿Cómo se produce ese...? Bueno, cuéntanos un poco. Eso arranca en las clases de inglés en el pupitre, con los Big Crystal en mano, pero bueno, la verdad es que siempre es un instrumento que me gustó muchísimo. Empecé a tocarlo en una silla en el altillo de una panadería de un buen compañero y amigo de clase, y hasta que mi madre ¿Qué quiere decir en una silla? ¿Como con unas baquetas pegándole a una silla? Sí, como azurrando el esparto, aporreándolo, pero sin piedad porque no había presupuesto para otra cosa. Bueno, sabes que la gente lo hacía con los botes de Colón también. También, pero la silla no sonaba mal del todo. Verdad. No, y entonces ahí, gracias a una ayuda, a la ayuda de mi madre, que finalmente me echó un cable, pude hacerme con el primer instrumento. Estuve estudiando con otro de los socios de la editorial, con Manuel Álvarez, un gran contrabajista y amigo, con el que lo hemos hecho prácticamente todos juntos en la vida, desde ir al cole y el servicio militar hasta tocar en nuestros primeros grupos, y que ahora vive a caballo entre Escastell y Londres. Es un tipo que se ha dedicado por entero al jazz, pero con quien también he tenido la grandísima suerte, pues, de contar siempre, y que ha sido una gran inspiración para mí. En fin, que han ido desfilando toda una serie de personajes por mi vida, los que he podido finalmente reunir en el accionariado de esta nueva editorial, que cumple su centenio, o cumplió ya su centenio. Cultrum, que ahora entraremos, sí. Pero hay unas encarnaciones previas. Pero quiero que antes de entrar ahí, quiero que me cuentes qué tipo de música tocabais con estas bandas, qué pasó con estas bandas. ¿Llegasteis alguna vez a tocar en directo? Llegamos, sí, tocamos en varios festivales, en muchos garitos de la ciudad. De hecho, es una banda que tenía su origen en el combo de la escuela donde estudiábamos todos. Vale. Combo del que era profesor otro de los socios de la editorial, Mauricio Vilavecchia. También gran amigo, fuente de inspiración y personaje entrañable. Y así fue como empezamos todos. Lo que pasa es que, otros, digamos, nos dedicamos a otras historias. ¿Pero qué música tocabas? Y ahí, perdona, se me olvidó responder a eso. Tocábamos jazz, sobre todo. Jazz, alguna cosa de jazz moderno, jazz, digamos, sobre todo contemporáneo, vamos a decir, para disgusto de alguno de los miembros del septeto, y en cambio para satisfacción de casi de la gran mayoría, o sea, de 4 o 5 de los que estábamos ahí. Melómano, luego hacemos intentonas de tocar en grupos musicales, y luego nos lanzamos a la edición de libros musicales. ¿De dónde surge esto? Porque me parece que hay una cierta tradición familiar del sector. Sí, la verdad es que tengo que remontarme a mi encarnación anterior para confesarte que como arqueólogo no conseguía ganarme la vida, ni el sustento, ni nada parecido, y regresé después. Pero sí que tuviste un tiempo trabajando como arqueólogo. Sí. ¿Tuviste un breve periodo? Tuve la suerte de poder estudiar en el extranjero una vez España entró en la Comunidad Europea. Me salió la carrera gratis en Inglaterra, concretamente, y estuve trabajando para una universidad canadiense en América Central, en Belice, trabajando en un proyecto de prospección del valle del río Belice, que es, digamos, la ruta comercial más importante que comunicaba la selva del Petén en el corazón de Guatemala con la costa sur de la península de Yucatán. Allí estuve trabajando intermitentemente durante 3 años, disfrutando de esos últimos años, porque ya llevaba muchos años a cuestas trabajando como voluntario en excavaciones en Francia y en Reino Unido, y para cuando me di cuenta de que difícil iba a ser ganarme el sustento con eso, regreso a Barcelona, y ahí es donde empiezo a traducir textos para la editorial de mi padre.
¿Qué tipo de textos? Pues mira, empecé curiosamente con un libro muy interesante, con 3 semblanzas de las 3 primatólogas más importantes del siglo pasado. Una nos dejó Bueno, sí, anteayer, Jane Jane Goodall, Goodall, recientemente fallecida, sí. y eran 3 semblanzas interesantísimas sobre Dian Fossey, Virut Galdikas y la Una propia especie de Jane Goodall. biografías reducidas. Exacto. Empecé con Great Apes, precisamente, con esa obra, y luego, pues, como sucede en todas las editoriales familiares donde apenas hay equipo, uno se ve obligado a hacer un poco de todo. One Man Band. Exacto, desde ayudar con la producción, con los contratos, a negociar adquisiciones de derechos, con la contabilidad, a familiarizarte con el manejo de un ordenador, que claro, en el año 92 tampoco había tenido yo acceso a muchas computadoras. De hecho, seguía siendo probablemente uno de los pocos usuarios en la biblioteca del Instituto de Arqueología en Londres que se iba a los ficheros y miraba los ordenadores con respeto y a distancia. ¿Y Pero dirías que eso fue una especie como de máster acelerado en edición? yo creo que sí, que eso fue una grandísima suerte. De hecho, tanto es así que luego a los 3 años de, digamos, aprender los rudimentos básicos del oficio en el negocio familiar, tuve la oportunidad de dar el salto y empezar a trabajar en una de las grandes multinacionales del sector, en Time Warner Publishing, que tenía su sede en Ámsterdam. Lo que pasa es que bueno, nosotros trabajábamos desde Barcelona, pero sí que empezamos a colaborar y a desarrollar todo un modelo de negocio de coleccionables musicales, curiosamente, para... O sea, ¿tú esto ya lo tenías claro, como que querías ir por este lado, o fue un poco azaroso? Fue un poco azaroso porque, claro, al entrar en Time Warner, de repente caigo, obviamente, en la cuenta de que Me gusta la música. puedo trabajar con todos los sellos que tenía Warner en aquellos tiempos, en la época dorada del sello discográfico, y gracias a eso, de repente me doy cuenta de que todas esas piezas y ediciones del mercado que iban destinadas exclusivamente a los coleccionistas con un poder adquisitivo muy alto, no podían, digamos, nadie podía permitirse pues, entrar en esa liguilla y era realmente muy, muy tentador poder ofrecer ediciones de esas mismas grabaciones a un precio popular. Y así es como, digamos, introduzco las ediciones de coleccionista en el mass market, en el canal masivo, en los kioscos. Estamos hablando de kioscos, claro, los típicos coleccionables que antes se vendían, ¿no? Y entonces empiezo a hacer antologías de grandes sellos o sellos míticos de esas músicas. Empiezo con Blue Note, sigo con Birth, también trabajo en un proyecto interesantísimo con el sello Chess, hicimos otro tanto, una antología de la música brasileña, las obras completas de Paco de Lucía, tanto su discografía oficial como todas sus colaboraciones con otros. Bueno, empezamos de repente... Pero ¿y eso, Julián, era proyectos de nueva creación o venían también ya proyectos hechos? O sea, como... No, todo eso eran proyectos de nueva creación. Eran nuevas antologías que armaba yo en función de lo que encontraba, de lo que no había circulado por nuestro mercado, en el caso de los sellos discográficos de jazz. Y en cambio, por ejemplo, en el caso de Paco de Lucía, pues no había, así como su discografía oficial sí había estado muy presente en las tiendas de discos, pues todas sus colaboraciones con otros músicos era mucho más difícil, digamos, encontrarlas, y eso fue un gran acierto también, ¿no? O sea que ahí, tanto con obras completas como con antologías, fuimos armando un buen catálogo. ¿Y había un buen mercado para eso? Pues estamos hablando de finales de los 90, más o menos. Estamos hablando, claro, había, bueno, piensa que junto con Mario Pacheco, el cofundador de Nuevos Medios, gran fotógrafo y muy buen amigo, de repente nos dimos cuenta de que estábamos montando más que una editorial, digamos en sentido estricto, un pequeño proyecto discográfico, casi de recuperaciones arqueológicas, ¿no? Casi en honor a mi antiguo oficio, y vimos que, sin embargo, que el soporte estaba condenado a desaparecer. Claro, pero estamos hablando de CDs, ¿eh? Estamos hablando de CDs, efectivamente. Y de repente, tras, digamos, unas cuantas cervezas y reflexionar largo y tendido sobre el asunto, decidimos dar un paso atrás en materia de tecnología y nos dimos cuenta de que en soporte libro estaba todo, prácticamente todo por hacer. Había precedentes de otras editoriales como Starbooks o Celeste o la propia Milenio, que aún sigue todavía, digamos, muy presente.
muchos otros colegas que habían tenido la osadía y la valentía de lanzarse al ruedo en un mercado que estaba por hacer. Claro, porque uno de los estigmas que siempre ha tenido la literatura sobre música, históricamente en España, es que sí, que habían, sin nombrar a nadie, pero sí que es verdad que habían una serie de editores editoriales muy apasionados y con muchas ganas de hacer cosas, pero en general lo que tiene que ver con las traducciones, con el diseño, con la distribución, bueno, era un poco precaria, la verdad. Sí. Había casos en los que, por ejemplo, digamos, sellos ya muy bien asentados en el mercado como Visor, con sus colecciones, sus clásicos, sí, claro, la colección de poesía y demás, que gracias también a la distribución que había puesto en manos de su hermano, de la famosa Machado, pues digamos pudo funcionar ya muy bien desde el arranque. Ellos en aquella época hacían cancioneros, hacían ediciones bilingües, y digamos que había parte del camino ya se había, por así decirlo, digamos que se habían hecho varias pruebas y test, no había una presencia continuada por parte de ningún sello, y entonces lo que fue realmente muy atrevido por mi parte en Global Rhythm, cuando ya pasó a ser Global Rhythm Press, sí, fue... ¿Pero fue como una especie de spin-off de este proyecto anterior? ¿O sí, un proyecto nuevo? Sí, porque digamos que cuando estábamos con Mario hacíamos un poco de todo, porque dábamos servicios editoriales a otras productoras, a otras editoriales, hacíamos esas antologías discográficas y también yo prestaba mis servicios como vamos a decir, como agente a muchos músicos a quienes les buscaba conciertos y que era una cosa que además podía hacer compaginar perfectamente con la edición, porque lo hacía sobre todo durante los meses de verano, la época de los festivales de jazz y demás, y así fue como empecé a trabajar con... La verdad es que tuve la suerte de empezar con Diana Krall y gracias a eso ya pasamos, claro, a Chick Corea, a Bobby McFerrin, a John Surman, a toda una serie de personajes. Y me las prometía yo muy dulces porque pensaba que me iba a poder convertir hasta en su agente literario. Una vez él se encargara que escribieran sus memorias, en fin, la verdad es que ahí me dejé, pues que la cosa no salió como esperaba. y que tuve que volver a centrarme más en lo que era la edición pura y dura. Pero eso fue una aventura divertidísima y ahí es donde finalmente vemos que si realmente queríamos ir adelante con el proyecto de la editorial, me tenía que dedicar en cuerpo y alma al asunto y, sobre todo, para darle viabilidad al asunto, pues dándole esa presencia continuada en el punto de venta, en la librería. Y eso ya requería, pues, prácticamente todo mi tiempo. Y así es como ya a principios del año 2000 arranco con un proyectazo que fue precisamente gracias a Diana Krall cómo pude llegar a través de su manager a hacerme con las memorias de Bob Dylan, que es el primer libro de la editorial, que eso fue un bombazo. No, claro. Pero tú ahí ya intuías que había un público, que había un nicho que no se estaba explotando. ¿Tenías algún tipo de certidumbre de que existía o era como una presunción? Sí, era una intuición, la verdad es que no manejaba datos, sí sabía obviamente de lo que era lo que se vendía en las tiendas de discos a escala nacional y también en América Latina, donde también distribuíamos nuestras publicaciones, pero siempre es muy peligroso y muy difícil establecer una correlación entre lo que pueda llegar a venderse de la discografía de un artista y una biografía y o lo que pueden ser las ventas de sus publicaciones. Claro. Y ahí fue un poco, la verdad es que fue un movimiento muy atrevido porque hubo que enfrentarse en subasta nada más y nada menos que a Random House en aquella época. Casi nada. Y sobre todo que esto ya forma parte de la leyenda de tirarnos un farol de antología. Porque, ¿Se puede contar? Claro que se puede contar. Ofrecimos una pasta que no teníamos, pero no teníamos ni un céntimo. Vale. Pero es verdad que pude acercarme con el contrato de Simon & Schuster finalmente a ver al director de la oficina de mi banco en aquellos tiempos, y la verdad es que la cosa surtió su efecto y nos hicieron el préstamo para poder pagar el anticipo y ahí empezó todo. Bueno, ahí empezó
la parte, digamos, más, la aventura más salvaje de mi vida como editor y también un poco la locura, porque cuando salen las cosas bien a la primera, Ya. se te va la pinza a veces y entonces te acostumbras, te habitúas a hacer unas inversiones de una determinada escala, a endeudarte más de lo que convendría para poder seguir compitiendo con los grandes y ir a por proyectos potentes, y muchas veces salió bien, pero otras tantas salió fatal la Claro, cosa. porque esto es algo que a lo mejor pues, la gente que no está metida en el sector editorial no conoce, pero hay una... Es difícil, digamos, competir sobre determinados títulos cuando entra una major grande y pone un talón ahí. Y claro, las editoriales más pequeñas, ya no independientes pequeñas, medianas incluso, pues lo tienen muy complicado para conseguir determinados libros, determinados títulos. No solo eso, sino que es que incluso con anterioridad a eso, vamos a decir que hay una forma de competencia que no puede, digamos que no puedes permitirte como microeditor o como editor independiente, que es contratar los servicios de los llamados scouts. Es decir, Explica lo que es un scout para quien no lo sepa. los scouts son, digamos, en el contexto, en nuestro gremio, son los que son informadores. Es gente que se dedica a poco menos que hacer, digamos, obtener información privilegiada o los secretitos de cada editor. Y que normalmente están en otros países y conocen otros contextos Sí, idiomáticos sí, y culturales. los grandes grupos del sector o, digamos, empresas también de tamaño medio que pueden permitirse contratar sus servicios, lo que hacen es justamente tener a scouts en los mercados principales y a través de los cuales reciben periódicamente la información sobre todos los proyectos que están desarrollándose o armándose a 2 y 3 años vista. Claro, si tú no dispones de esa información, ya arrancas con una desventaja considerable. Cierto. Y entonces hay que jugar muy fuerte. Hay que jugar muy fuerte y sobre todo para hacerte notar, dejarte ver que las agencias literarias empiecen a tomarte en consideración y que piensen quién es este psicópata y este enfermo y ludópata. Es una cuestión de confianza también, en realidad. Sí. Y la verdad es que las primeras operaciones salieron muy bien y eso hizo que la cosa caminara muy bien. Luego también es verdad que quise, por una ambición desmedida, seguir compitiendo con las grandes bestias, y llegó la crisis financiera en el 2008 y hubo que replegarse a los cuarteles de invierno, sí. Ahora estabas diciendo que el primer título de la editorial era Las memorias de Bob Dylan, pero ¿qué tipo de libros le siguieron? ¿Y tenías una línea preestablecida o cómo fue? ¿Cómo se armó ese catálogo? ¿Qué tipo de títulos fueron? ¿Por qué? ¿Qué tipo de músicos? Pues mira, empecé, curiosamente, pese a ser el primer libro que editamos, no fue el primer, digamos, no fue ni mucho menos el primer título cuyos derechos adquirimos. De hecho, ¿Y cuál fue el primero que el primero fue una contrataste? biografía de Miles Davis, escrita por otro gran trompetista, Ian Carr, que ya nos dejó, por desgracia, hace unos años, que era una auténtica, yo creo que sigue siendo la biografía canónica, posiblemente lo mejor que se ha escrito sobre Eso este sí, hombre. era un poco declaración de principios, ¿no? Eso sí, de hecho he arrancado por ahí, pero también pensé, bueno, ¿cómo puedo entrar en este mercado, digamos, con un primer proyecto que haga que tanto los libreros como los lectores y los medios de repente se lleven una gran sorpresa y nos den cancha y visibilidad? Entonces, pese a tener otros 2 libros ya comprados y traducidos, cuando se presentó esta oportunidad, y gracias a la ayuda de Isabel Monteagudo en International Editors y a su apuesta, yo creo que Isabel en fin, obviamente se ha recuperado de la sorpresa, pero fue una historia tremenda, porque ya en aquella época se estilaba aquella cosa de solo dar a leer los manuscritos a según que, digamos, editoriales. Y a mí no se me había mandado porque de mí no sabían ni que estaba en el mercado todavía. Pero bueno, Isabel y yo nos habíamos conocido a través de un amigo en Cadaqués y finalmente, tras mucho suplicar, se me permitió ir a leer a la agencia, cosa que a veces se te pide. Y aquel mismo fin de semana... Te dan un café por lo menos cuando vas a leer. Sí, claro, por supuesto. Pero estuve leyendo, ya con la primera cata pensé, esto es una auténtica maravilla, y me lancé a por ello. Luego seguimos con las memorias de
Keith Richards, con las de Clapton, con las de un montón de gente. Siempre un poco entre dos aguas, ¿no? A caballo entre el rock y el jazz, ¿no? Que eso me daba mucho juego. Y luego fuimos diversificando un poco más la cosa, dejando las biografías y las memorias para, digamos, hacer otro tipo de libros, hacer cancioneros, hacer libro ilustrado también. Otro gran proyecto que nos funcionó muy bien fue, por ejemplo, el álbum fotográfico de Dylan, ¿no? Eso es una auténtica maravilla. O el poemario de Dylan, que llevaba años perdido en el desván, que iba acompañado de un reportaje fotográfico maravilloso de Robert Feinstein. En fin, había... La verdad es que me dedicaba... ¿Qué tipo de libros funcionan mejor? Porque estabas diciendo biografías o análisis, digamos, los cancioneros, los libros fotográficos, poemarios, o sea, ¿hay alguna diferencia que, en general, que funciona mejor? Más la biografía, entiendo. Y de los músicos más populares, estabas hablando de músicos de rock, que son un poco quizá a lo mejor más conocidos, Sí. Clapton, no sé. Sí, pero por ejemplo... Richards también, bueno... Por supuesto, pero con las grandes luminarias, por así decirlo, del jazz también te llevabas muy gratas sorpresas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, con Miles Davis. Sí, Miles Davis, pero Miles Davis es muy conocido, pero... Pero con Bill Evans, con Art Pepper, sí. La verdad es que ahí descubrimos una beta que estamos tratando de recuperar ahora en Libros del Kultrum también, que, digamos, nadie ha trabajado hasta su plena potencialidad y por eso queda tanto por hacer. Y queremos seguir, digamos, retomar esa senda, ¿no? Pero, vamos a ver, te diría que estoy redescubriendo ahora, por ejemplo, en el caso de Libros del Kultrum, estamos viendo que lo de los cancioneros, que nos parecía una cosa muy atrevida también en su momento, porque, bueno, pues algunos de esos textos empezaban a circular por las redes y demás, y pensábamos, bueno, yo creo que sí que sigue habiendo espacio para ediciones cuidadas, para ediciones bilingües muy trabajadas y demás, y en esta nueva reencarnación, en Kultrum, estamos viendo que realmente la gente lo valora y lo aprecia y lo disfruta. O sea, porque se ha de decir que Libros del Kultrum es un Kultrum o Kultrum, cada uno lo dice como le viene un poco así. Es la segunda reencarnación de Global Rhythm. Exacto. Y lleva ahora 5 años la editorial, 6 años. 7. 7 años. 7 hizo en julio. Vamos con una velocidad... Un poco con el mismo espíritu también, ¿no? Todo lo que hemos ido comentando, ese espíritu arqueológico por un lado, y también de dar un contenido de manera regular que explore, por una parte, el jazz y por otra parte una música, permíteme decir, un poquito más mainstream, más rock, por decirlo así. Sí. ¿no? Hacer una especie de balancear un poco esas dos líneas de trabajo. Seguimos en eso y además también en paralelo con, digamos, otras ofertas que también se escribirían dentro de lo que es el universo de la cultura popular. Estamos haciendo cada vez dándole más cancha al cine. También estamos empezando a hacer nuestros pinillos con la edición de ficción literaria, con memorias de otro tipo. Es decir, ha habido que vestir un poco esa oferta para que los libreros, así vamos a decir, de corte más generalista, no se asustaran con, digamos, al presentarles un catálogo centrado exclusivamente con en la droga música. Dura. Exacto. Que fue una cosa que ya tuvimos que hacer digamos, en tiempos en Global Rhythm con la creación del sello Papel de Liar. Y lo que pasa es que esta vez sí que se ha hecho bajo el paraguas de Kultrum, con 5 colecciones que tenemos ahora en estos momentos. Pero sí, en respuesta a tu pregunta, para no irme por los cerros de Úbeda, estamos retomando esa, por así decirlo, esa misión que en su día me tracé o que quise llevar a cabo y creo que, vamos a ver, quiero pensar que la cosa esta vez puede salir bien. Se aprende mucho de los errores del pasado y hay que andarse con mucho tiento con lo que invierte uno en esto. Pero bueno, ya se sabe que esto es solo apto para ludópatas. Julián, ¿cuál fue el libro que más alegrías te dio en Global y también el que más penas te dio? Ostras, pues mira, perdona que vuelva una vez más al caso de Bob Dylan, porque fíjate que cuando compramos los derechos de las memorias, no solo compramos los derechos de las memorias, sino que nos hicimos con los derechos también del Cancionero, de la primera edición del Cancionero, y a su vez también con el álbum fotográfico al que también hacía referencia hace un rato. ¿Qué pasó? Que las memorias en principio iban a editarse en 3 volúmenes, es decir, esperábamos con muchísima ilusión la llegada de los otros 2 siguientes volúmenes de memorias
que nunca se entregaron y que parece ser que Dylan no tiene intención de entregar jamás. No pinta, ¿no? Dylan, ¿Qué edad tiene él ahora? Él es mayor. Ya, buah, ya está muy 80, mayorcete, ¿no? ya no siempre estará, pero muy bien Está y mayor, muy está largos. Si no es octogenario ya. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El caso es que ese libro fue tremendo porque ahí sí que es verdad que hicimos una inversión apostando por 3 volúmenes de memoria y nos quedamos Claro, con uno claro, solamente. Es O verdad sea, que porque tú luego... estabas pagando por 3, en realidad. Claro. Luego, es verdad que luego el cancionero y el álbum fotográfico funcionaron a las mil maravillas y se nos pasó un poco el ataque de pánico. Pero claro, lo que le pasó ahí a Dylan es que de repente, imagino yo, que comparó las liquidaciones de royalties que recibía de la CBS con las liquidaciones que le llegaban a través de la gente literaria, y digo, esto no me vale Esto no la me pena. renta. Esto Exacto. no me renta. Y digo yo que debió ser por una, vamos, me apostaría que fue por algo así. Pero ¿no crees también que puede ser que haya cosas que no quiera contar, por ejemplo? Porque esto también es un tema y ahora entraremos, el tema de las biografías, de qué cuentan y qué no cuentan los Bueno, músicos, porque además es muy diferente cuando es autobiografía que cuando es una biografía que escribe un tercero, digamos. ese es precisamente un caso paradigmático, un ejemplo perfecto para ilustrar hasta qué punto los músicos, pese a que pueden estar vendiéndote la ilusión de que van a publicar su autobiografía, luego te hablan de lo que les apetece y si les antoja. O sea, es que, de hecho, Chronicles, o sea, el primer volumen de Crónicas es un documento de época interesantísimo en donde se habla de todo menos del propio Dylan, o casi, o muy poco, o Pero bueno, ya está o de interesante refilón. también, ¿no? Exacto, de repente sí que recupera una sesión de grabación, o te habla de un tema en puntual, o de lo bien que se llevó con Mark Knopfler cuando estaba trabajando en No Mercy, cosas muy... que son, a veces, en el caso concreto de Crónicas, yo creo que ese relato está trufado con algunas anécdotas así, o más que trufado, salpicado, podría decirse, para, digamos, que no dejes de perder la ilusión de que te estás enfrentando a la lectura de unas memorias, pero en realidad, o sea, todos tú y yo sabemos que eso de memorias tiene poca cosa. Digo, sí que son memorias de lo vivido y de lo sucedido, digamos, en esa época, pero... Bueno, ya está interesante también, ¿eh? Que también está muy bien, por supuesto. Oye, ¿y el Nobel qué pasa? Bueno, ¿Qué opinamos de esto? lo del Nobel, ahí tuvimos una trifulca tremenda en su día con Malcolm. Sí, pero yo quiero Otero. saber qué opinas tú de que le den el Nobel a Bob Dylan. Hay opiniones encontradas. Por un lado tenemos escritores como Rodrigo Fresán, que está muy a favor, por ejemplo, de que le den el Nobel, pero el otro día teníamos aquí al crítico cultural Oriol Rosell y él decía que son cosas diferentes, que sin restar mérito a las letras de Dylan, son letras que están pensadas para formar parte de una canción, con lo cual tienen un añadido, y entonces una cosa es la literatura y otra es Sí, la canción. y entiendo que esa es la opinión de muchos compañeros y amigos, pero yo creo que en cambio le hacía mucha falta a la academia, digamos, oxigenar un poco, abrir el canon a otras formas de expresión y a otras formas poéticas de expresión. A ver, la poesía no puede únicamente circunscribirse al formato que conocemos todos, al formato tradicional, y es perfectamente susceptible de ser expresada a través de la canción y otras formas de expresión. Y yo creo que esa fue una apuesta muy interesante que debería, y me gustaría que tuviera su continuidad también, ¿no? Es decir, que no sea únicamente, digamos, una incursión esporádica en el campo de la canción. Yo creo que algunos de los letristas de los últimos 40 años merecen tanta o más consideración que los poetas autoinvestidos que creen solamente los únicos merecedores de ese reconocimiento y de esa condición. Pero sí que me gustaría que me dijeras ese libro que querías publicar y no has podido publicar, o sí has podido publicar. No sé si existe ese libro de mi mayor deseo era publicar tal libro, pero no lo conseguí, o sí lo conseguí. Bueno, te diré que siempre, precisamente por el hecho de que siempre que ha sido posible me ha gustado publicar tanto las memorias de determinados personajes como las biografías que se han escrito también sobre estos personajes, para poder precisamente contrastar ambas visiones, la visión personal del artista junto con la de los, digamos, especialistas en la materia que han investigado y han sacado a colación o a relucir cosas
por las que los protagonistas pasan de puntillas o no quieren revelar y tal. La verdad es que sí, me ha pasado, he tenido que renunciar a muchos, desde las memorias de Miles Davis, que me hubiera encantado publicar junto con la biografía de Miles de Ian Carr, a muchos otros textos, pero sí hay un caso en concreto del que me gustaría hablarte, porque es el libro del que posiblemente me sienta más orgulloso de haber editado, que es, digamos, una edición, una especie de tributo en formato libro que se hizo a uno de los sellos discográficos más interesantes de la historia europea de los últimos 50 años. Me refiero concretamente a ECM, a Editions of Contemporary Music. Esa es es un libro que tenía una edición costosísima, en la que me tuve que dejar la piel y demás, y con el que además, para acabar de redondear la cosa, me arruiné prácticamente. Pero ¿qué pasó exactamente con ese libro? Que era demasiado... tenía demasiadas páginas, la maquetación era muy difícil, había... O sea, ¿qué tenía exactamente el libro? Era como una especie de enciclopedia... Era un libro, para empezar, con materiales muy costosos. Era realmente una edición, era una especie como en fin, vamos a decir, de homenaje a la obra de Manfred Eicher, y nadie quiso escatimar esfuerzos ni ahorrar en nada, en el estuche, en la estampación, en la fotografía con la que se ilustró. La verdad es que es una obra de arte ese libro, y tuve que acabar saldándolo. Fue una historia muy triste. Vendimos algunos cuantos, pero la verdad es que precisamente me refería yo antes, yo pensé que dado, digamos, a la luz de lo que habían vendido muchos de esos artistas y músicos, que habría realmente un interés comparable en lo que podía ser, pues, la historia del sello, junto con las entrevistas que se había hecho a todos los músicos para acompañar la celebración. La verdad es que era un documento interesantísimo. Pues oye, me di de bruces con la realidad y vi que esas ediciones de coleccionista, para un mercado como el nuestro, que todavía no estaba muy tan desarrollado como... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, te lo voy a decir exactamente, estamos hablando del año 2008. 2008, que era concretamente... Perdón, 2009. Se estaba celebrando... Esto se hizo con motivo del 40º aniversario de la historia del sello, y bueno, me lo llevo en el recuerdo porque es un libro maravilloso y del que estoy orgullosísimo de haber podido publicar, pero a veces estas cosas te pueden costar la vida, ¿eh? Claro, Julián, estamos ahora hablando de estos libros tan complejos, ¿no? De la dificultad a veces de hacer algunos libros, y en los libros de música, fundamentalmente en tu catálogo, se dan, bueno, cohabitan estos dos tipos de libros. Un tipo de libro mucho más sencillo para que la gente lo entienda, el típico libro con textos, simplemente, pues con las tapas, y luego otro tipo de libros, pues que tienen unas maquetaciones endiabladas y diabólicas, que hay que ponerles separatas, que las separatas, ¿no? Para quien no lo sepa, pues son estos cuadernillos que se ponen con fotos. Bueno, cuéntanos un poco la dificultad de trabajar con estos dos tipos de proyectos, que también luego otra cosa, que quiero que nos lo cuentes también, porque a veces son proyectos que ya vienen prediseñados de alguna forma, porque son proyectos que vienen del extranjero, y entonces tú lo que tienes que hacer es un poco ir encontrando el espacio en los cuadros de data, o proyectos de nueva creación, que entonces esto ya es como la locura máxima. Sí, la verdad es que hay un poco de todo, pero es cierto que muchas veces, por expreso deseo del autor, te ves obligado digamos, o más que verte obligado, se te impone por contrato que utilices la maquetación y hagas una réplica prácticamente exacta, es decir, un clon de la edición original. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, entre otras cosas porque nuestro florido y maravilloso castellano tiene... No ocupa lo mismo. Cuando traduces del inglés, exacto, se te puede ir en función del traductor y del corrector o editor también. ¿Y cómo lo solucionas eso entonces? ¿Haciendo más pequeño? Puedes ir trampeando, a veces tratando sin modificar, digamos, la disposición en maqueta, sí que reduciendo las cajas de ilustración, las fotografías, reduciendo el cuerpo del texto a veces para dar cabida, y sobre todo para que no se produzcan saltos de página. Claro. Y a veces acaba la cosa siendo un puro encaje de en fin, no lo digo porque, claro, la gente luego compra los libros y piensa que aquello... Pero esto es un trabajazo enorme. Es un trabajazo tremendo, pero es verdad que, por ejemplo, si no dispones de la capacidad de inversión necesaria
para acometer el desarrollo del proyecto por tu cuenta y riesgo, está también esa fórmula a la que nos hemos acogido tantas veces, que es lo que en el sector denominamos la coedición. Y muchas veces los libros en color, con fotografía o ilustraciones, se maquetan de manera que el texto, digamos, la parte en negro, que se imprime en negro, pueda intercambiarse con la de cualquier idioma. Es decir, de manera que cuando entras en máquina e imprimes, los costos fijos de la impresión de la parte de color se pueden repartir entre todos. Y entonces tengas tu plancha para el texto aparte, ¿no? Eso es una fórmula que nos ha venido muy bien en el caso, por ejemplo, de algunos cancioneros ilustrados. También ha habido a veces ocasiones en las que no hemos podido operar de esa manera y, sin embargo, por ejemplo, con el cancionero de George Harrison, que ha sido el libro que más hemos vendido en estos 7 años, pues allí, bueno, tuvimos al menos la compensación de que realmente a nivel de resultados la cosa funcionó, pero bueno, a veces asumir el costo de adaptación de una edición como esa, que además iba dirigida en su edición original a un mercado de coleccionistas que estaban dispuestos a pagar lo que fuera por aquello, pues claro, reconvertir eso en una edición comercial a un precio más o menos asequible es, como te decía antes, por encaje de bolillos a veces, ¿no? Estaba diciendo ahora, no sé si lo quieres contar, el libro que esto los editores normalmente no lo quieren contar, el libro que más se ha vendido, pero el libro que menos se ha vendido. Pues el libro que menos se ha vendido en esta última reencarnación es un libro maravilloso de la colección Cult Room, una de las derivaciones de Cult Room, Breve Diccionario de Enfermedades y Necedades Literarias. Esto es un divertimento maravilloso de un traductor y grandísimo escritor milanés, Marco Rosari, a quien tuve la suerte de conocer en un festival literario en Ivrea, en el norte de Italia. Un festival que toma, de ahí viene el nombre del festival precisamente, La Grande Invasione, en una población relativamente pequeña y solamente conocida por haber sido la sede, o por haber albergado, mejor dicho, la sede de la Olivetti en su momento. Bueno, pues es un pueblo que se implica, pero vamos, en cuerpo y alma en el asunto y participa del festival. ¿Pero tipo high? ¿Tipo high o más? Tipo, bueno, un poco más modesto, porque además solamente dura 3 días y lo que pasa es que ya se hacen 2 o 3 poblaciones. Es una cosa que va junto a la Grande Invasione. Ha nacido un formato un poco más modesto, que es la Piccola Invasione, que también está teniendo gran aceptación en otras poblaciones. Es fantástico. Y te decía, bueno, que ahí conocí precisamente a Marco y me enamoré de este pequeño diccionario de curiosidades, necedades y todo tipo de ocurrencias y chistes de los que a mí ya sabes que me divierten tanto, y que además va acompañado en la edición en castellano de un glosario y un apéndice divertidísimo que hizo José Moreno, para Nuestro querido José Moreno. Nuestro querido José Moreno, que además allí se oculta bajo 2 seudónimos. De hecho, esto es una primicia, esto no lo sabía nadie. Se hace pasar por Hilaria Schwarzenegger. Schwarzenegger, ni más ni menos. Y ya ni me acuerdo del otro seudónimo que utiliza. Pero bueno, sí. Mira, este fue concretamente el segundo título de la nueva colección, una colección que todavía no sabíamos muy bien a dónde iba a conducirnos y de la que al final, en la que el cine ha ido ocupando, digamos, ese espacio finalmente, y esos excursos, esas aventuras así más literarias han quedado, digamos, ahora dentro de lo que es la otra colección, que es Hipnosis. Porque da un poco de rabia, ¿verdad? Cuando pasan estas cosas que se hacen libros con todo el cariño del mundo y de repente, por lo que sea, no funcionan, porque no hay un público a lo mejor que uno esperaba, porque el momento en el que se ha publicado es malo, porque el precio no es el adecuado, no sé, hay tantos factores, pero es verdad que entiendo que como editor también es como... Duele y mucho. Y concretamente en este caso yo creo, también haciendo autocrítica y asumiendo buena parte de la culpa, creo que tampoco supimos cómo comunicar muy bien qué es lo que realmente era aquello. También, ¿eh? Es difícil. Es que ya conceptualmente la cosa se las trae, ¿no? Sí. Diccionario de enfermedades y necedades. Hay que explicar demasiadas cosas. Sí. Oye, ¿cuál sería ese libro que es como tú, de los que has publicado, que es como mi ojito derecho, ¿no? O sea, estoy como, o bien porque estoy súper orgulloso de haber publicado o porque creo que este es un libro buenísimo,
o porque creo que la edición es maravillosa. ¿Cuál sería ese libro o esos libros? No sé. Mira, te diré que me siento particularmente orgulloso de haber tenido la oportunidad de traducir la ópera prima de un escritor jamaicano a quien ya tuve la Ya sé oportunidad quién de vas a decir. editar, a Marlon James, Marlon James. de, Grandísimo escritor. sí, del que hizo una excelente traducción Antonio Jiménez. La verdad es que es un trabajazo espectacular, con una sobrecarga de notas, el más puro estilo de Antonio, pero sí, sí, porque además es un autor del que me enamoré locamente cuando lo descubrí con Breve historia de 7 asesinatos, libro que acabaría... Que ni es breve Exacto, ni es historia tampoco real, porque Sí. vamos, es puro realismo, más que mágico, es una auténtica locura de historia, que es una reconstrucción del intento de asesinato de Bob Marley. Pero, claro, con la particularidad de que se habla con los espíritus de los Sí, tipos no, que el libro. trataron de cargárselo, ¿no? Es un libro maravilloso. Es una fórmula alucinante. Y esta primera, esta ópera prima, El Diablo de los Buitres, la verdad es que ya te sitúa y te permite un poco intuir por dónde va a avanzar la escritura de este tipo, y digamos, ya te permite adentrarte en el imaginario que luego va a explotar con toda su fuerza en Breve historia, ¿no? Tiene además otras obras que también estoy planteándome la posibilidad de recuperar, que no se han traducido todavía al castellano, o sea que ahí andamos, pese a que Seix Barral también lo ha editado. Lo que pasa es que Seix se ha centrado más en la parte, digamos, contemporánea, y creo que se ha dejado en el tintero algunas joyas que con la venia de Planeta igual podemos editar. Ya se verá. Vamos a aprovechar para invitar a la gente a leer este libro de Marlon James, pero también me gustaría, ya que estamos en La música también se lee, uno de los libros importantes de Libros del Cultrum, que además fue un poco el buque bandera, porque fue con el que nació la editorial, que son los 2 libros de textos de Lester Bangs, mítico escritor de rock, que además hacía, bueno, en la buena época de las revistas de rock, cuando podían estar 15 páginas disertando sobre lo divino y lo humano, contando sus paranoias absolutas, y que bueno, que es también una declaración de principios de cuando se formó Libros del Cultrum. Si nos puedes contar un poco por qué escogiste estos libros y, según tu opinión, qué es lo que tienen de valioso, que lo tienen todo, pero bueno. A ver, la verdad es que se las trae esta historia, porque es un libro cuyos derechos he tratado de comprar en 3 ocasiones, desde diferentes editoriales, y que por razones de diversa índole nunca llegué a poder editar, y fue finalmente con este nuevo proyecto que finalmente fue posible abalanzarme sobre esta obra que ya estaban persiguiendo hasta otros compañeros también, o sea que me fue de muy poco. Estamos hablando de un caso interesantísimo. Es este tío, con perdón y con todo, digamos, con todo el respeto se ha dicho, este personaje grandísimo, Sí, periodista, no, si es duda. que se le puede tildar, la verdad es que todos los calificativos ahí se quedan cortos, pero este es un hombre que reinventó la crítica, vamos a decirlo, sobre todo en el contexto de la música rock. Y sobre todo desde el yo. Sí, sin duda. Y que además además le injertó, digamos, esa dimensión, o digamos que le inoculó ese elemento de ficción que convierte muchas de sus críticas en algo que realmente no se ha vuelto a ver jamás, ¿no? Es decir, por ejemplo, preparar una reseña sobre un disco y acompañarla de la reseña del siguiente álbum que te presenta en la misma columna, y que es un álbum que no existe ni se va a publicar jamás, es una cosa que solo hacía este hombre. Pero es que además Lester... lo curioso de Lester es que lo hacía todo, porque te habla desde, digamos, despotrica o se carga a Leonard Cohen o a Van Morrison sin ningún tipo de miramientos. Y luego con Lou Reed pasa también, pues, de elogiarlo y enamorarse locamente de él a poco menos que destrozarlo. En fin, hay cosas curiosísimas. Y además también, por ejemplo, pues bueno, después de saltar o leerte las reseñas o comentarios o críticas de grandes cantautores y bandas de rock, de repente se casca 2 o 3 artículos sobre Coltrane, sobre Miles. Es un hombre, es un caso curioso porque digamos, ese volumen viene a ser viene a ser poco menos que una declaración de intenciones de lo que pretendíamos
y pretendemos hacer en la editorial, ¿no? En términos de cobertura, de estilos musicales y demás, y es algo que muy sabiamente hace Grill Marcus, el otro gran pope, Claro, que es el que claro, edita claro. este volumen, ¿no? Y la verdad es que me parecía irresistible la tentación de empezar un nuevo proyecto editorial con el que es posiblemente uno de los libros más importantes de la crítica musical de los últimos 50 años, ¿no? Encima tuve la suerte de comprar el siguiente volumen en la misma operación. Venas, Porque además tiene Venas al frente, festines de sangre y mal gusto. Es que los títulos se las traen. tiene unos títulos extraordinarios. Porque- Y es verdad que pasa una cosa con Lester que puede que no estés de acuerdo con él, puede que incluso te caiga mal, pero tiene un apasionamiento tan palpable que es que al final como que empatizas con él, o sea, y te puede caer como un gañán, un tío bizarrísimo, pero dices, joder, ¿no? El tío ahí, y sobre todo la cosa de ese apasionamiento que yo creo que es imprescindible en la escritura de música y de rock, fundamentalmente, que es que si no es un aburrimiento. Y esto me sirve para preguntarte, ¿qué tiene que tener un buen libro de música? Claro, excepción hecha de todo lo que hemos comentado sobre Lester. La verdad es que es algo que sigo preguntándome, pese a llevar ya no sé cuántos años metido en esto. A mí, a mí realmente lo que más me fascina de estos personajes es cuando ellos mismos te cuentan en primera persona todo lo que han vivido y cómo se han acercado a la música. Supongo que los que nos hemos querido dedicar a la música y por diversas razones no lo hemos conseguido o no hemos sabido cómo hacerlo, queremos, a mí particularmente te decía que bueno, me resulta muy interesante ver cómo muchos han llegado a conseguirlo, ¿no? Y eso hace que, sobre todo en el caso de artistas que no han tenido reparo alguno en confesarlo y explicarlo todo de la A a la Z, pues sea algo particularmente interesante. Yo creo que por eso uno de los ingredientes tal vez más apreciados o valorados por tanto los editores como por los lectores es la sinceridad. La sinceridad y que se expresen sin reservas y te lo cuenten todo. No siempre sucede así y además a veces hay esos mecanismos de autocensura, ese ego a veces desatado que hace que acabes muchas veces edulcorando tu relato o Y ese pasando de también es el puntillas. posar para la foto de la posteridad, un poco, ¿no? Claro. O sea, Sí, y a veces incluso parece que muchos músicos busquen la redención a través digamos, de la escritura de sus memorias, ¿no? O la justificación. Dices, no, bueno, no. A veces esos deslices más, digamos, apropiados para un discurso rayano en la autoayuda son los que pueden acabar destrozándote la lectura de un libro pero o es de verdad memorias. es verdad que ahora que estás diciendo eso, es menos común el ajuste de cuentas, que podría, intuitivamente podría parecer lo más normal, que esta especie de autoperdón, un poco, ¿no? Sí. Y luego no sé si estás de acuerdo, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, lo que son libros más de crítica cultural, en un sentido amplio, y en este caso crítica musical, que un poco lo que le pedimos es un buen análisis y sobre todo que nos dé un contexto, creo que es lo más importante, porque hay que entender que las cosas nunca suceden ellas solas, siempre hay un montón de cosas que empujan para que eso suceda. Y en el caso de las biografías, o al menos esta es mi experiencia lectora, el darte cuenta de que las cosas no están tan programadas como parecen. Es decir, siempre se achaca desde fuera, y sobre todo ahora ya no tanto porque las majors ya no tienen tanto poder, pero en una época tenían muchísimo poder, como de que son capaces de alguna manera imponer al público, los cantantes, grupos, etcétera, que quieren que se escuchen a través de, pues obviamente, la payola que viene desde los años 50, pero bueno, la publicidad, el marketing, etcétera. Y cuando los músicos, los grandes artistas internacionales de larga trayectoria, con carreras amplias, te das cuenta de que muchas veces nanay de la China, o sea que en realidad hay toda una serie de azares que provocan, y luego suerte. Y a mí eso, yo creo que cuando alguien es lo suficientemente honesto como para decir esto, decir, oye, no, tuve una potra del carajo, o sea, esto me salió bien y ni siquiera sé por qué me salió bien, ¿no? Al menos para mí, no sé para ti, ya no como editor, como lector también,
No sé si estás de acuerdo con... Totalmente. Sí, parece a veces que el mero hecho de plantearte la posibilidad digamos, de buscar cosas en los márgenes del canon te condene a la ruina más absoluta y precisamente no. Yo creo que lo interesante es dar voz a muchos otros artistas que no solo son los que impone la industria o que nos han sido, digamos, vendidos hasta la De saciedad, hecho, es que ¿no? en general normalmente estos son los menos interesantes. Exacto. Entonces ahí yo creo que sí, en la medida de lo posible, siempre es interesante dar voz a otros, ya no solamente artistas, sino incluso a visiones alternativas sobre la obra de esos artistas que escapan justamente Mm. al dictado del poderoso aparato de marketing de, de estas majors que acaban incluso muchas veces condicionando la propia existencia de una crítica independiente que sepa juzgar y valorar y contraponer o contrastar diferentes visiones sobre la relevancia o la importancia de determinados trabajos. Todo eso, en ese campo hay mucho por hacer todavía. Este es un país en el que a veces se es demasiado comedido digamos, en el contexto de la crítica musical, pero también creo que puede afirmarse otro tanto de la crítica literaria, ¿no? Sí, por Es decir, supuesto. y ahí hay mucho trabajo por hacer. O sea que yo fíjate que precisamente por eso tengo una cierta tendencia sobre todo a buscar a autores que, digamos, escapan un poco a esa manera de trabajar y de aproximarse a la obra de determinados músicos y eso ha hecho que pese mucho la traducción digamos, en nuestra apuesta editorial, ¿no? Ujú. Yo creo que hay más, sin ánimo de faltar a nadie, pero sí que hay un hábito o una cierta tradición o manera, digamos, de acercarse al tratamiento de la vida y obra de los artistas en el mercado anglosajón que, digamos, escapa un poco a lo que viene a ser aquí la geografía de turno y el elogio sin fin, ¿no? En eso Lester era un gran maestro. De Y, hecho, totalmente de acuerdo. Hemos tenido aquí a Uriel Roussel, que ya lo hemos mencionado, y me llamó mucho la atención, por ejemplo, un artículo que escribió Nando Cruz sobre la obra de él. Él ha publicado dos libros, uno sobre el ruido y otro sobre el reggaetón. Y Nando Cruz venía a decir, menos mal que, porque es verdad que no existe en la tradición cultural hispana ese tipo de crítica anglosajona, mucho más cultural, mucho más informada, mucho más contextual. Y también hemos tenido a nuestro querido Joan S. Luna aquí hablando de qué es lo que pueden hacer las revistas musicales hoy día. Y, y aquí los libros de música lo que vienen, digamos, a añadir a todo este discurso y a todo este análisis es un poco de distancia y de profundidad también de poder decir cosas que no vienen mediatizadas ni por la publicidad en una revista o lo que sea, ¿no? Yo creo que ahí sí que los libros de música siguen teniendo mucha importancia por esto, porque se nos ha contado una historia sobre unos determinados músicos, grupos, cómo aquello nació, y los libros nos permiten que se ahonde desde perspectivas mucho más oblicuas y mucho más enriquecedoras. sin duda. Fíjate lo que nos sucedió, por ejemplo, con la biografía de Aretha Franklin. Ese es un caso, un ejemplo paradigmático también de cómo el llamado negro o autor, digamos, escriba, que escribe que redacta, digamos, y compone las memorias oficiales memorias oficiales, menuda expresión también, vamos a decir, la autobiografía, cuando de repente se da cuenta de todo lo que ha censurado la artista, se da cuenta de que tiene en sus manos una cantidad de material alucinante que puede ser perfectamente reutilizable en formato de biografía convencional. Y, y, y él mismo le hace, digamos, la propuesta a la propia Ariza para aprovechar todo ese material, cosa que le prohíbe terminantemente Ariza, pero él finalmente se lanza al ruedo y sale esta biografía espectacular en la que sale, pero no por una cuestión morbosa ni por ánimo de querer dar pábulo a determinados rumores y demás, sino porque es realmente muy interesante pues, conocer cómo operaba y funcionaba toda la maquinaria del propio padre de Ariza para lanzarla al mercado, cómo se fue gestando
y preparando su carrera, toda una serie de cosas que ella no considera que tengan demasiado interés para el lector y la tienen, Sí lo y tienen, sí para el lo tienen. aficionado y los seguidores yo creo que tienen muchísimo interés. Y No, totalmente. Además, entender cómo se construyen las carreras, porque parece que surjan de la nada y es como, no, aquí es verdad que un poco lo que decíamos antes, hay una estrategia, pero también luego hay muchísimo azar. O sea, es que de repente conocí un poco lo que decías tú de este libro, que no había vendido mucho. Conocí en tal sitio a esta persona que me llevó a ver no sé qué. Y no son cosas que tú tengas previstas, sino que van sucediendo. Es verdad que obviamente necesitas tener una estrategia detrás. Es alucinante. Mira, en el caso de este libro, claro, te das cuenta de lo importante que, por ejemplo, eran las jam sessions que se armaban en casa del padre Ariza, que era un predicador que se codeaba con Martin Luther King y, digamos, las luminarias de la época y otros grandísimos músicos, y eran fiestas que acababan en auténticas orgías y que son realmente... Es interesantísimo conocer un poco Bueno, son cómo... un poco como cómo- los foros de internet de la época, ¿no? Algo así, ¿no? El Messenger de la época, ¿no? Un poco por decirlo así. Julián Viñalos, editor de Libros del Cultura, muchísimas gracias por venir aquí a La Música También se lee y muchísimas gracias por rescatar tu pasado de arqueólogo para hacer arqueología no solo de tu vida, sino de tus publicaciones y contarnos las cosas buenas y algunas no tan buenas. Un gustazo. Porque al final Así es la somos vida. la suma de todo, ¿no? Digamos, o sea, hacemos sumas y restas y al final más o menos nos quedamos. Me por ahí. temo que sí, al menos en mi caso. Muchísimas gracias, Julián. A ti por todo.